Muchas gracias a Miquel por la presentación y al proyecto Anijo por permitirme hablar aquí sobre un tema que no es el centro de mi tesis doctoral, que es sobre los vascones, pero que sí me interesa desde hace tiempo y especialmente además desde un seminario de Anijo de hace unos meses en el cual hablando sobre las ideas que sugiere la antigüedad, ¿no? O qué ideas o qué significados tiene la antigüedad en el mundo contemporáneo, pues se me ocurrió que en este congreso de Anijo podía hacer la exposición sobre este tema. El objetivo de esta ponencia es analizar las representaciones de la antigüedad en el monumento conmemorativo de Pamplona en época contemporánea, fundamentalmente a través de la obra de Fructuoso Orduna, que es un escultor que vive entre 1893 y 1973, y también en el monumento de los Fueros. Realmente voy a hablar sobre estas tres cuestiones. Voy a hacer una breve introducción del monumento conmemorativo, voy a hablar de la recepción de la antigüedad en Fructuoso Orduna y en el monumento de los Fueros, y finalmente haré unas conclusiones. Esta tipología del monumento conmemorativo realmente tiene su punto de arranque en esculturas y en obras que todos conocemos, como puede ser el Arco de Tito o la estatua ecuestre de Marco Aurelio o la columna trajana, por citar algunos ejemplos que luego han sido, por ejemplo, utilizados por Napoleón para otros monumentos a lo largo de la historia. Para Carlos Reyero, que es un historiador del arte, de las diversas tipologías escultóricas abordadas por el artista decimonónico, la estatua conmemorativa sin duda constituyó la más importante de todas ellas. Ignacio Peiró, por ejemplo, que además estuvo el año pasado por aquí, dice que visto con los ojos del gobernante de turno, el arte no solo debía ser una expresión de valores, sino una fuente de valores. Cuando estudiamos la recepción de la antigüedad en el monumento conmemorativo, podemos partir o tener un ejemplo muy claro como puede ser el monumento que está en Madrid, a Emilio Castelar, de Mariano Benlliure, ¿no? Y en este monumento, por ejemplo, vemos esa representación de Cicerón y Demóstenes, porque lo que se trata de transmitir con ese monumento es que Emilio Castelar era un maestro de la oratoria, de la retórica, y por eso se representa a Cicerón y a Demóstenes en ese monumento, ¿no? Además, también tenemos que tener en cuenta una idea muy importante, que es siempre esa representación que viene del mundo antiguo, de estas esculturas sobre un pedestal, ¿no? Situados en altura, para mostrar esa idea de preeminencia, de situación física también de poder, ¿no? En el caso de la escultura vamos a ver que normalmente se va a asociar a valores como, por ejemplo, la perseverancia, la valentía y la honradez. También Carlos Reyero nos cuenta cómo en muchos casos en este monumento conmemorativo vamos a ver cómo se sigue un prototipo clásico que tiene que ver con la representación de las figuras en pie, ajenas por completo a su circunstancia, con gestos recogidos y también con gestos solemnes. En primer lugar, me fijé en la obra de Fructuoso Orduna por una de sus primeras esculturas en las que vemos esta recepción de la antigüedad, como es el Postnubila Phoebus, que es una obra que ha sido bastante estudiada desde 1921, y en ella vemos cómo hace una síntesis de la escultura clásica y de la modernidad plástica, ¿no? Y cómo también se va a basar en los trabajos que en el siglo XIX en cuanto a la escultura van a hacer algunos artistas, como puede ser Canova o Thorvaldsen. Por ejemplo, leyendo el discurso de Fructuoso Orduna en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en 1963, cuando entra en esta academia, lo que dice y cuenta es cómo en su estancia en Roma, pensionado por la Diputación de Navarra, es que en Roma él se va a fijar, por ejemplo, en la Venus Anadiodema de Cirene o en el Moisés de Miguel Ángel, ¿no? Sobre todo para esa representación del desnudo femenino que vamos a ver en muchas de sus obras, como las que voy a mostrar a continuación. El primer monumento en el que me gustaría que nos fijásemos es en el monumento a José de Sanjurjo, que es de 1929 y que se hace después de la victoria del general en África, ¿no? Y aquí lo que vemos es cómo se utiliza la antigüedad con el objetivo de glorificar o identificar a este personaje que es Sanjurjo con la victoria, ¿no? Javier Azanza, que es un historiador del arte de la Universidad de Navarra, dice
Orduna da muestra del clasicismo realista que caracteriza la mayor parte de sus retratos, predominan la sobriedad y contención clásicas y añade sus conocimientos de anatomía y un estudio concienzudo de los modelos. Que vemos, por ejemplo, en estos relieves, ¿no? Donde vemos un hombre y una mujer con un aspecto clásico. No tengo que subrayar que inicialmente la mujer estaba desnuda, luego después de la guerra civil se hace una reparación que también la hace Orduna y la va a vestir. Pero vemos dos símbolos que nos hablan de eso que comentaba antes, ¿no? Por un lado, en el caso de la figura masculina del laurel, que sabemos que en el mundo antiguo estaba identificado no solamente con la victoria, con la gloria, sino también con la inmortalidad. Y en segundo lugar, la representación a través de una estatuilla femenina de Nike, la diosa griega de la victoria. Plinio, de hecho, nos cuenta que el laurel es por esencia pacificador hasta el punto de que mostrarlo incluso en medio de los enemigos armados es señal de paz. Entre los romanos, como principal portavoz que es de alegría y de victorias, se pone en las cartas y también en las lanzas y dados de los soldados y adorna los fasces imperiales. Y además porque es el único árbol entre los plantados por la mano del hombre que no es alcanzado por el rayo, es decir, la inmortalidad. Y además el laurel es un elemento que nos vamos a encontrar en muchos monumentos que hacen esta recepción de la antigüedad y que buscan precisamente resaltar esta gloria asociada en muchos casos al mundo militar. También obra de Fructuoso Orduna es no, porque este es una propuesta anterior del Palacio de la Diputación de Navarra que se construye en el siglo XIX la primera fachada y que luego es ampliada en el siglo XX. Entonces, concretamente, la aportación de Orduna es entre 1934 y 1936 en el friso escultórico de la fachada de la Diputación que da, si conocen Pamplona, la avenida Carlos III. Y vemos que, por ejemplo, él modifica en bastante el proyecto que habían hecho los hermanos Yarnoz, que son los arquitectos, que plantean un proyecto mucho más modernista. Y cuando se encarga de la obra finalmente el escultor Fructuoso Orduna, esto es como apareció en 1934 en el Diario de Navarra, nos va a plantear un esquema mucho más clásico con bastantes diferencias respecto al modelo modernista anterior, ¿no? Bueno, lo que vemos en este friso, que no me da tiempo a desarrollarlo demasiado, es, por ejemplo, en el centro esa representación de Navarra con la matrona, que está rodeada más cerca de ella de las bellas artes y más lejos de representaciones de actividades económicas, como puede ser la industria, la agricultura, la ganadería, etcétera, y cómo algunos de ellos son elementos muy vinculados al mundo clásico, ¿no? De nuevo vemos ese elemento del laurel, por ejemplo, y otros. Sí. Entonces, bueno, por otro lado tenemos en el otro lado de la fachada de la Diputación esta escultura que se incorpora en 1951 de dos hombres que representan al Navarro montañés y al Navarro de la Ribera, también con un aspecto totalmente clásico y como, bueno, pues con motivo de la guerra civil al escudo de Navarra se le añade esa laureada, ¿no? Que precisamente también, pues como señalaba antes, tiene esa vinculación con el mundo antiguo. El tercer monumento que quiero señalar es el monumento a Julián Gayarre, que también es de Fructuoso Orduna desde el punto de vista de la escultura, pero de Víctor Eusa desde el punto de vista de la arquitectura. Y cómo, precisamente, desde el punto de vista de la arquitectura se basan aparentemente en la linterna de Lisícrates, que es del siglo IV a.C., y cómo vemos que se repite esa estructura, ¿no? La linterna de Lisícrates está asociada a la música y Julián Gayarre es un tenor roncalés de Navarra que también se ha dedicado a la música. Entonces, está ahí, desde mi punto de vista, esa asociación. Y luego, por otro lado, en cuanto a la escultura, en la obra de Fructuoso Orduna, este relieve en el que vemos también una representación de personajes con un aspecto clásico, ¿no? Por ejemplo, la trompeta, que estaba asociada a la fama, o el arpa, ¿no? Que también en el mundo antiguo sabemos toda la significación que tenía la lira, ¿no? Y esto, por ejemplo, hay bastantes trabajos sobre Platón, ¿no? La obra de Platón.
Finalmente, el monumento a los fueros, ¿no? Que también ya no es de Fructuoso Orduna, sino que es de los hermanos Martínez Ubago, y nos encontramos con esa representación alegórica, y ya termino, de Navarra, a través de una matrona vestida al mundo clásico, y luego esas representaciones alegóricas, tanto de la historia a través de la musa Clio, como de la paz con esa rama de olivo, y también un pájaro que es el halicón, que también tiene mucha simbología desde el mundo antiguo y que se va a utilizar aquí para representar la paz. Y bueno, en esto no voy a entrar porque ya no me da tiempo. Y ya como conclusión, lo que me he dado cuenta con esta primera aproximación al monumento conmemorativo de Pamplona es que la antigüedad se hace presente en él de forma muy clara en muchos monumentos, y que lo va a hacer hasta fechas muy tardías, ¿no? Estamos hablando de un clasicismo que perdura hasta más allá de los años 50, que se quieren transmitir muchas ideas, como puede ser la gloria, la victoria militar, el poder, la libertad, la armonía, la música, la historia, la paz, la perseverancia, la valentía, la inmortalidad, la belleza y el desnudo femenino. Cómo hay un uso político de la antigüedad, también de la antigüedad prerromana, que es lo que no me ha dado tiempo a entrar. Y finalmente, bueno, esto es una primera aproximación, porque además, si estudiamos la escultura urbana en su conjunto desde un punto de vista temático, nos encontramos ya con muchísimas más referencias a la antigüedad, ¿no? Aquí solo he abordado desde el punto de vista estilístico. Y nada, ya con esto termino, y perdón que me ha dado 1 minuto y medio.